Bienvenidos a la Historia como Arma 14, dedicado al tema Historia y Literatura. Gracias a todos y todas por estar, por acudir al encuentro. Siempre antes de empezar todos los encuentros hago un breve recuento de cómo surgió el espacio, y fue a principios del 2020, cuando Juan Pablo Nartuli me había hecho llegar, un profesor de historia de la Universidad de Buenos Aires y co-coordinador de este espacio, me había hecho llegar su programa para impartir un seminario de historiografía, Revolución Cubana y Educación, para que yo más o menos ahí le diera mi valoración. Y a principios del 2020, cuando en efecto se fue a impartir el seminario, él se comunicó conmigo para hacérmelo saber, y justo como vino el tema de la COVID, ese seminario se impartió online, lo cual hizo que yo, además de otros compañeros, pudieran participar en el seminario, que se hizo precisamente a través de esta plataforma Jitsi. Y para terminar el seminario, Juan me propone que buscara la colaboración de algunos historiadores e historiadoras cubanos que como último encuentro del seminario le hablaran los y las estudiantes sobre su formación, sobre sus líneas investigativas, etc. Y se coordinó ese encuentro, que fue el 8 de agosto de 2020, en donde estuvo Reinaldo Funes, en donde estuvo Reinier Borrego, estuvo David Domínguez Cabrera, y a partir de, digamos, el éxito, por decirlo así, o las expectativas que generó ese encuentro, que fue un hermoso encuentro, se decidió rebautizar el grupo del seminario como La Historia como Arma y seguir manteniendo esos encuentros una vez al mes, ¿no? Y así empezamos, y bueno, hasta el día de hoy han pasado muchas cosas y hemos obviamente ganado en muchísima organización y demás, y hemos hecho encuentros sobre historia y derecho, historia y cine, nacionalismo, mitos y escuela, historia y derechos humanos, historia y género, historia y música, entre otros. Y bueno, llegamos aquí al encuentro con que sea en octubre, es el encuentro del mes de septiembre, sobre historia y literatura. Entonces, para no dilatar más el comienzo, bueno, entonces presento Leonardo Padura, título de ponencia, El espejo de la historia. Leonardo es un escritor cubano, autor de novelas, ensayos, libros de cuentos, guiones. Obtuvo en 2012 el Premio Nacional de Literatura Cubana y en 2015 el Premio Princesa de Asturias de las Letras. Y ha recibido en 8 ocasiones el Premio de la Crítica de Cuba. Bueno, muchas gracias, Leonardo, por estar con nosotros, por aceptar la invitación, y bienvenido. La palabra es suya. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El tema de la historia y la literatura es un tema de una amplitud extraordinaria, porque ya se sabe que una parte importante de la novela que se ha escrito a lo largo de los 3-4 siglos de cultivo de este género literario ha tenido una relación con la historia. La novela histórica, que desde el siglo XIX sobre todo, se convierte en un género muy visitado por muchos escritores, y que ha sido una de las maneras de entender las realidades a partir de la visión que en su contemporaneidad, los escritores han tenido con respecto a la visión de la historia, lo que ha significado la historia, lo que puede entregarle la historia a través de la literatura. Yo voy a leer 5 cuartillas, solo 5 cuartillas de un texto que leí en la recepción de la medalla Carlos Fuentes de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el año anterior, y se llama La novela en el espejo de la historia. Y voy a leer el principio porque creo que a partir de ahí voy a continuar haciendo unas breves acotaciones con respecto a otros de los ejercicios que yo he realizado en estos años con respecto a el tratamiento de la historia en mi literatura. Comienzo. En varios diccionarios de la lengua, la palabra quimbombó o quingombó aparece registrada como sustantivo masculino. Así, sin más información. El de la RAE, al menos, nos explica qué cosa es quimbombó o quingombó. Planta originaria de África, cultivada en América, de la familia de las malváceas, cuyo fruto se emplea en algunos guisos, dice el glosario. Pero quien no haya visto nunca un quimbombó, la pesquisa semántica posiblemente lo haya dejado en la ignorancia, y aún con la explicación que aporta la RAE,
tal vez guiado solo por su fonética, sin duda rítmica, quimbombó, quincombó. Quizás podría columbrar que se trata de algo así como un tipo de tambor, un pariente del bongó, que en cambio cualquier diccionario sí aclara que se trata de un instrumento de percusión típico del Caribe. En Cuba, sin embargo, todos sabemos qué es el quimbombó, aunque nadie sepa su verdadero nombre, que su verdadero nombre es Habermoschus esculentus, y que, según los científicos, es también una especie de planta medicinal perteneciente a la familia de los fanegeromas tropicales. Y es que a un cubano no le interesa demasiado conocer tal denominación botánica, ni siquiera saber que el Habermoschus esculentus aparece mencionado en ciertos papiros anteriores a Cristo, que esta planta vino a la isla del Caribe en los barcos negreros procedentes de África. En cambio, todos nosotros sabemos que el quimbombó es una vaina de algún modo parecida a la bichuela, de un interior baboso, y que no podemos dejar de saber que esa baba, eso no podemos dejar de saber que esa baba se corta, es la palabra que se utiliza, con jugo de limón antes de proceder a la cocción de la vaina troceada. Porque todos los cubanos hemos comido un guiso de quimbombó. Y, en mi caso particular, un guiso de quimbombó mejorado con pedazos de carne de cerdo y porciones de plátano vianda maduro, constituye uno de mis manjares favoritos. Me confieso que soy adicto al quimbombó. En una carta fechada en Toluca, México, en 1838, el poeta José María Heredia le anuncia a su madre, residente en la ciudad de Matanzas, acá en Cuba, que ya están en marcha todas sus gestiones para poder regresar a la patria por un breve periodo. Debido a su condición de desterrado político en la que vive desde hace 3 lustros, Heredia ha debido pedir un permiso especial al capitán general español de la isla, Miguel de Tacón, de cuya respuesta él está pendiente. En la solicitud oficial, el poeta esgrime como justificación de su pretendido viaje lo que hoy llamaríamos una cuestión humanitaria. Enfermo de tuberculosis, como el personaje de novela romántica que fue en su existencia real, Heredia se siente al final de su vida y suplica al déspota gobernador colonial tener la oportunidad de despedirse de su madre y de otros seres queridos radicados en la isla. Esperanzado y a la vez temeroso por el desenlace de su gestión, sufriendo el deterioro galopante de su salud, Heredia le escribe entonces a su madre y hermanas y les dice, cito Heredia, les advierto para que no se espanten, que no vayan a ver en mí sino mi sombra o espectro. Quizás con el ajiaquito, el ñame y el quimbombó lograré restablecerme algo, no menos que con la compañía de su merced y mis hermanas. Fin de la cita. En cartas y documentos de los años anteriores, José María Heredia menciona en varias ocasiones su predilección por el quimbombó, el guiso de quimbombó. Heredia comía quimbombó. José María Heredia era adicto al quimbombó. El poeta romántico, nacido en Cuba en 1803 y muerto en México en 1839, recordémoslo, es el primer hombre originario de la isla que expresa su pertenencia a una patria cubana. Es el primer cubano que sufre el exilio y el que inaugura el sentimiento de nostalgia por la lejanía. También es el primero en recibir los embates de uno de los pecados originales de la cubanía, la envidia. Heredia fue, al decir de su contemporáneo Domingo del Monte, cito del Monte, el primero que hizo resonar la lira cubana con acentos dedicados y nobles. Y, según José Martí, el apóstol de la patria cubana, Heredia es, cito a Martí, el primer poeta de América. Solo él ha puesto en sus versos la sublimidad, pompa y fuego de su naturaleza. Él es volcánico como sus entrañas y sereno como sus alturas. Fin de la cita. Ese es el mismo Heredia, que es también el primer cubano que, como cubano, se reconoce adicto al quimbombó. Encontrar a través de un elemento representativo de la culinaria cubana un nexo entre el fundador José María Heredia, muerto en México poco después de concretado su breve regreso a Cuba, y mi propia persona, casi 2 siglos después, fue un hallazgo esencial a la hora de estudiar primero y proponerme después escribir la novela de la vida del poeta.
Se trata de un elemento que para muchos podría resultar anecdótico, incluso insignificante, porque Heredia también hubiera podido ser fumador como yo, o gustarle el mar como a mí, y ninguna de esas aficiones hubiera cambiado en lo fundamental de su obra poética y política, a la cual debe su trascendencia cultural e importancia histórica. Pero una en apariencia nimia inclinación gastronómica me reveló las proporciones de una pertenencia compartida, sostenida en el tiempo, y que fue una clave que me condujo hacia un entendimiento íntimo de la psicología de aquel hombre en cuyo tránsito vital se me fueron manifestando entonces las esencias más recónditas y permanentes de esa condición histórico y cultural y psicológica que es la de ser cubano. La vida histórica de José María Heredia, vista desde la perspectiva de su permanencia en el tiempo, me abrió una puerta hacia el mejor entendimiento de una realidad pasada, una realidad histórica, más o menos remota, que en ciertas esencias resultaba que también era mi realidad. Leía la historia, escudriñaba en ella y sentía que podía mirarme en un espejo y ver sobre mi reflejo el aura imborrable de aquel hombre que soñó con tener una patria y sin llegar a tenerla, ni legal ni políticamente, tuvo la capacidad de fundarla con sus acciones, sus ideas, sus versos y su predilección por el quimbombo. Con esa perspectiva comencé a escribir una novela sobre la vida de Heredia, pero al lanzarme al trabajo ya me acompañaba la comprensión de que el Heredia histórico era también mi contemporáneo, que su novela era la de muchos cubanos, que era también mi novela. La historia, desde esa perspectiva, se convirtió en algo más que contexto, escenario y condición de una serie de peripecias reflejadas con la mayor cercanía posible a lo documentalmente probado, pues me guiaba una intención muy diferente a la que hubiera asumido un historiador. Yo entraba en la historia para entender la naturaleza íntima de un país, las claves de una presencia singular. Incluso iba a la historia para entenderme a mí mismo y practicaba, por tanto, un empleo utilitario de la historia. Yo escribía algo que, quizás, solo quizás, pudiera catalogarse de novela histórica. El resultado fue un texto que se movía en tres épocas, porque una sola no me bastaba para abarcar mi propósito. Narré entonces los años de Heredia, en el primer tercio del siglo XIX, los del destino de la papelería, donde se recogían esos avatares y que se desarrolla en los albores del siglo XX, y la crónica de las circunstancias de un grupo de escritores de mi generación, en cierta forma mi propia experiencia vital y profesional, ya en los años finales del siglo pasado. Los tres tiempos, más que paralelos, funcionan como visiones complementarias de un proceso dramático y en curso, iniciado pero nunca completado, esa construcción histórica que es la existencia de la cultura cubana. En un ensayo reciente donde indago las razones o intenciones que me acompañaban al escribir una determinada novela, me preguntaba si yo había escrito una novela y no un libro de historia, y no un ensayo, sino una novela, para tratar de entender los modos en que los cubanos decidimos ser cubanos y luego comportarnos como cubanos, a pesar incluso de las ansias devoradoras del maternal imperio colonial español y después de los agresivos imperios norteamericanos y soviéticos. Digo, sí, una fuerza aplastante que una y otra vez intentaba impedirnos ser lo que ya éramos, o al menos empezábamos a ser, como habría dicho Milán Kundera. Esos poderes, español, norteamericano, soviético, en cuyas órbitas vivimos por varios siglos, dos de ellos ya con conciencia de ser cubanos. Y me pregunto, fui a la historia y escribí mi novela con ese tremendo propósito. Mientras trabajaba en mi novela no lo pensé, pero sí sabía que en manos de un novelista ese puede ser uno de los usos de la historia. Revelar desde un ángulo íntimo, dramático, incluso subjetivo, la existencia viva de un gran proceso manifestado en y a través de la historia, de un modo visceral que a veces es inapreciable para la ciencia de la historia. La historia, como se sabe, puede ser leída desde las más diversas perspectivas. Las inclinaciones políticas, las condiciones epocales,
Las tendencias filosóficas y las posibilidades de acceso a información tienden a entregarnos percepciones diferentes de una misma historia, de una época, de un proceso, incluso de un acontecimiento puntual. La objetividad de una ciencia social cuya validez se remite al empleo de documentos que avalen la pertinencia de los juicios es una falacia. La subjetividad y los intereses incluso más mezquinos son componentes habituales de la escritura y, por supuesto, en la lectura de la historia. Los historiadores asumen, sin embargo, un compromiso ético con la verdad. Y la verdad, se supone, está documentada. La verdad está documentada. El documento histórico es siempre la verdad. Los periódicos de hace 100 años fueron menos tendenciosos que los de hoy. Estos tiempos de fake news declaradas y descaradas. Y esa verdad posible, ¿cuánto sufre al ser recogida, asumida y procesada por el historiador? El asunto de la relación entre verdad, verdad histórica y verdad historiada es uno de los más complejos a los que podamos asomarnos los interesados en el tema. Sin embargo, y por suerte, para el novelista que trabaja con la historia, la cuestión es mucho más simple, aunque no menos profunda en su dimensión ética. El novelista lee la historia, la esquilma y a través de recursos dramáticos y narrativos la pone en movimiento gracias a unos personajes que incluso pueden no ser reales, pues la primera relación de dependencia de la novela, su compromiso más importante es con la verosimilitud, que tiende a ser cartesiana, y no con la verdad, que siempre es relativa. La subjetividad del escritor está presente en todo el proceso de escritura de una llamada novela histórica. Desde la elección de la época hasta los personajes, pasando por el mensaje que se quiere transmitir, la novela construye una trama a partir de la historia, con más o menos respeto por ella, de acuerdo a las intenciones dramáticas y conceptuales del autor, incluso según sus proyecciones éticas con respecto a lo establecido como realidad o verdad histórica. Por eso, el propio José María Heredia, uno de los primeros analistas de la novela histórica, dijo a propósito de ella en una fecha tan temprana como 1832, y cito Heredia: género malo en sí mismo, género evidentemente falso, al que toda la flexibilidad del talento más variado solo presta un atractivo frívolo. Fin de la cita. Después de haber escrito la novela de mi vida, he regresado varias veces a la novela histórica, con intenciones similares y a la vez diferentes a las que ensayé en ese libro. En una novela como El hombre que amaba a los perros, por ejemplo, hago una reflexión sobre la permanencia de la historia en la contemporaneidad. Me voy a la gran historia del siglo XX, porque esa gran historia del siglo XX era también mi historia personal. Y desde esa perspectiva escribo esta novela, desde la perspectiva de un cubano que nació en el siglo XX y que vive en el siglo XXI. En otra novela posterior, en Herejes, que es una novela sobre la libertad, sobre el libre albedrío y las consecuencias de la práctica de esa libertad en sociedades que se ufanan de respetarla, trato de hablar sobre la permanencia de la historia. Solo mirándolo a través de la historia, yo podía evacuar del mejor modo posible la presencia en la actualidad de los conflictos del asunto de la búsqueda de la libertad individual en una sociedad como la sociedad cubana contemporánea, mi sociedad y mi tiempo vital. Ya se sabe que la historia fluye cronológicamente, pero la historia tiene a veces la rara y caprichosa cualidad de replicarse. Y digo replicarse, no repetirse. Pero la condición humana, expresada a través de la historia y en la historia, sí puede repetirse. Eso nos permite entender los comportamientos de los hombres a lo largo de la historia. Y es que la historia puede permanecer a través del tiempo. Y por ello escribí una novela en que a la vez en la que voy a la historia para develar esas posibles repeticiones, esos posibles calques, lo que definí en el título de mi libro como la transparencia del tiempo. Pero lo que he escrito también sobre la historia, donde recojo la historia, no es de alguna manera también un ejercicio de novelas contemporáneas. Mi visión de la historia trata de entender
siempre el presente, trata de siempre ser una manera de aclarar, de entender, de comprender mejor el presente. Y en las novelas en las que me remito solamente al presente, de alguna manera también estoy recogiendo una historia, la historia de lo que va ocurriendo en mi tiempo vital, y en ese caso estarían las novelas de mi personaje de Mario Conde, donde hago una crónica de la vida cubana contemporánea, o mi más reciente novela como Polvo en el Viento, que es la historia del destino de una generación, de mi generación en Cuba. Es decir, que no solamente voy a la historia, sino trato de reflejar desde el presente la historia que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Muchísimas gracias. Teniendo en cuenta que Leonardo tiene que retirarse en breve, yo creo que podríamos reestructurar cómo normalmente organizamos el encuentro y aprovechar y entonces hacerle ahora las preguntas o comentarios que tengamos para Leonardo, para que entonces él pueda retirarse sin quedarse con eso de no poder haber estado en el debate, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo así. Si alguien tiene algún comentario que hacerle a Leonardo, alguna pregunta, por favor lo hacemos ahora y después continuamos. Leonardo, muy agradecido por su presencia y aquí tomando notas de muchas de las cosas que nos invita a pensar. Le voy a hacer la más ingenua de las preguntas, pero también una muy sincera. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza su vida como escritor? Bueno, ahí nos vamos del tema de la novela histórica. Esto lo he contado en muchas entrevistas. Mi vida como escritor empieza con mi frustración como jugador de béisbol. Yo quería ser jugador de béisbol y fue lo que más practiqué durante toda mi adolescencia y la primera juventud. Y ya cuando voy a ingresar en la universidad, intenté estudiar periodismo para ser cronista deportivo. Ese año en Cuba, alguien decidió que había suficientes periodistas y que no tenía que abrir la escuela de periodismo, y terminé estudiando literatura. Y allí en la Universidad de La Habana, estudiando en la Facultad de Artes y Letras, comencé a escribir mis primeros relatos. Había otros compañeros que escribían. Yo dije, bueno, si ellos escriben, yo también puedo hacer el intento de escribir. Ahí escribí unos primeros relatos. Ya después, cuando me graduó, mi primer libro publicado es precisamente lo que fue mi tesis de grado en la universidad, un ensayo sobre la vida, la obra del primer hombre iberoamericano. Y no es casual que yo haya escrito una novela sobre el primer cubano, porque es una obsesión que me persigue. Escribí esa tesis sobre el primer iberoamericano, que fue el Inca Garcilaso de la Vega. A partir de ahí sigo escribiendo algunos relatos, escribo una primera novela que se llama Fiebre de Caballos, que se publica en la década de los 80, y ahí comienzo mi carrera como escritor. En los 90 escribo fundamentalmente las 4 novelas del personaje de Mario Conde, y después, en un momento en el que sentía que me asfixiaba dentro de un contexto, dentro de un estilo, es que escribo esta novela, la novela de mi vida, y me voy a la historia para tratar de entender qué cosa es ser cubano, cómo fue que se forjó el inicio de la cubanía. Y ahí está esa novela, a la que han seguido otros textos que ya he mencionado, en los que también acudo a la historia. Bueno, Giovanna, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias, maestro, por compartir. Un placer escucharle. Yo quería dos preguntas. Una, ¿en qué tradición de la novela histórica usted se incluiría? ¿No? Como en esa tradición de América Latina. Y cómo, bueno, usted no solamente es escritor, sino que también lo ha trabajado un poco como desde sus ensayos y la crítica. ¿Cómo ve usted el proceso de la novela histórica en el Caribe? ¿No? Tenemos pareciera que muchas novelas históricas, pero difícilmente las clasifican dentro de la novela histórica o dentro de este marco de la nueva novela histórica latinoamericana. ¿Usted cómo ve ese proceso en el Caribe hispano? Bueno, yo me consideraría cercano a la novela, al cultivo de la novela histórica heterodoxa. No pudiera decirlo de otra manera. No me siento cercano a ningún escritor en particular, sino que
evacúo a través de la historia necesidades personales. No soy especialmente adicto a la lectura de novelas históricas. Las leo como puedo leer cualquier otro tipo de novela, pero no tengo una filiación específica como si pudiera ocurrir en el caso de la novela policíaca, donde me siento muy cercano a todo este movimiento de la llamada nueva novela policíaca iberoamericana que cultivan desde los años 70 Manuel Vázquez Montalbán o Paco Ignacio Taibo, y en la que después yo he participado con mis libros, que es un tipo de novela policíaca que tiene más de novela social, de crónica social, que de novela de investigación, que novela de crimen. Así que soy un escritor de novela histórica que en cada una voy resolviendo las necesidades que tengo, los intereses específicos que tengo en cada una, y lo que sí te puedo decir es que soy un investigador histórico muy concienzudo. Y llego en mis investigaciones históricas hasta el punto en el que siento que domino a los personajes que voy a empezar a mover en mi libro. Ahí en ese punto me detengo porque, como decía en mi texto, no soy un historiador, soy un novelista. Y yo tengo que tener un dominio vivo de la historia de ese momento, no un dominio para hacer un análisis histórico de ese momento. Y por lo tanto tengo mayor libertad con respecto al uso de la historia que los historiadores. Y con respecto a la novela histórica en el Caribe, creo que sobre todo en Cuba es donde ha habido una mayor tradición de cultivo de ese tipo de literatura. Desde el siglo XIX, esto de las primeras novelas que se escriben en Cuba, algunas son de carácter histórico, como Antonelli, una de las novelas fundadoras escritas en la década de 1830, que refleja la historia de la construcción de las primeras fortalezas cubanas por Antonelli, el arquitecto italiano, y es una tradición que se mantiene a lo largo del siglo XIX, pero sobre todo se cultiva en el siglo XX, y tiene representantes tan importantes como es el caso de Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, que escribe El reino de este mundo, El siglo de las luces, La consagración de la primavera, en fin, novelas que tienen un contenido histórico muy importante, y algunas de ellas, como es el caso del siglo de las luces, que las considero de las novelas más importantes que se han escrito en lengua castellana durante el siglo XX. Después, escritores como Benítez Rojo o como Lisandro Otero también cultivaron la novela histórica, Cintio Vitier, Conde Peña Pobre, y hay varios autores cubanos con más contemporáneos que también han trabajado la novela histórica, no con demasiada fortuna en los últimos tiempos. No hay una novelística histórica cubana en los últimos años que sea especialmente notable, a pesar de las bondades que puede tener la historia para servirnos en la literatura. Y en menor medida sería importante en este caso la que se escribe, o menos visible, la que se escribe en Puerto Rico y República Dominicana. Muchas gracias, Leonardo. Mauricio y Carolina, y después hay que jugar con el tiempo porque Leonardo se tiene que ir. No, todavía me queda tiempo. Bueno, maestro Leonardo, un placer para mí escucharlo y Ok, Mauricio y después Carolina. Hacen preguntas los dos y Leonardo responda. Listo. Maestro Leonardo, un placer conocerlo. Muchas gracias por su intervención. Quería preguntarle algo muy puntual, su experiencia con el cuento. Yo tuve la oportunidad de leer un cuento suyo que es El Cazador. Me llamó mucho la atención por lo que ese cuento significa en el contexto pues, en el que se escribe y su protagonista. Pero me gustaría que nos diera su experiencia también con el cuento. Muchas gracias, maestro. ¿Y la otra pregunta? ¿La otra pregunta cuál es? Perdón. ¿O contesto ya la de Mauricio? Creo que la otra la iba a hacer la otra persona, pero no sé quién era Adrián. Sí. ¿Pregunto yo también? Sí, por ¿Adrián? favor. Sí. Bueno. Hola, Leonardo. Yo soy Carolina de Argentina. Y bueno, habiendo leído dos novelas tuyas, leí El hombre que amaba a los perros y Como polvo en el viento. Y me quedé con esto de los universales que decías, que por lo que entendí, tal vez lo estoy entendiendo mal, pero
es una idea de universales, de sujetos situados siempre, ¿no? O sea, no son los universales sin historia o los universales ahistóricos. Y la pregunta sería, cuando recién arrancabas a hablar, traías esto de Heredia de la pertenencia a la patria cubana, el exilio y la nostalgia. La pregunta sería si esos serían los tópicos universales o ejemplos de esos universales de los que estabas, bueno, desplegando esa idea o no, y si no, cuáles serían, si son nombrables, digamos, o si estás haciéndote esa pregunta de cómo nombrar a esos universales de la cultura cubana y de la historia cubana. ¿Tú mencionas cuál? En principio esa pregunta y después... ¿Mencionas cuál? El exilio. ¿Cuáles tres mencionaste? Sí, vos comentaste Heredia, decías la pertenencia a la patria cubana, el exilio y la nostalgia, cuando estabas hablando de Heredia, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a empezar con la parte del cuento. Y quiero pedirle disculpas a todos. Es que como todas las cosas se han movido en los últimos días y yo he estado tan complicado, me coincidió que yo tengo hoy a las 6 de la tarde, pensaba que era a las 7 de la noche, pero cambiaron el horario de Brasilia para Sao Paulo, una comunicación con el Cervantes de Brasilia, que está pactada hace 2 meses. Y me da pena, pero bueno, voy a tener que más o menos 5 minutos antes de las 6 de la tarde, hora de Cuba, desconectarme para entrar con el Instituto Cervantes de Brasilia, y les pido disculpas porque me parece que es poco profesional, por decirlo de alguna manera, que uno participe de un coloquio con otros colegas y que de pronto desaparezca. Así que les pido encarecidamente que me disculpen. Ha sido una coincidencia buena, pero lamentable a la vez. Bueno, con respecto al cuento, el cuento es un género de una terrible exigencia. Yo acabo de ser jurado de un concurso que organizó la Universidad de Antioquia, de cuentos, de libros de cuentos, y nos pasó algo muy, muy curioso, y es que la mayoría de los libros que se presentaron al concurso estaban bien escritos, había muchos libros bien escritos, de la selección que nos llegó a los 3 jurados. Eran alrededor de 32 libros, algo así, que llegó a esa selección final, de un envío de 600 ejemplares al concurso, y nos dimos cuenta de que estaban muy bien escritos esos libros, pero que muchos de los cuentos no decían nada. Era, creo yo, el resultado de estas escuelas de escritura que se han ido desarrollando, sobre todo aquí en América Latina, en la que le enseñan a la gente cómo escribir, pero falta saber de qué escribir o tener de qué escribir, que es lo más importante. Y en el cuento hay que tener de qué escribir, porque en el cuento tienes que resolver una historia en 8, 10 páginas, 15 páginas. Y esa historia tiene que tener un principio, un desarrollo y un final. Es lo que Horacio Quiroga llamaba la flecha que se dirigía al blanco, uno de los grandes cuentistas de América Latina y de la lengua española en general, que no ha sido muy prolífica en cuanto a grandes cuentistas. Y pienso que es un género muy difícil. Y por eso yo le tengo tanto respeto al género cuento. Empecé mi carrera tratando de escribir cuentos. Todavía publico y edito algunos de mis cuentos de los años 80, pero fundamentalmente mi producción de cuentos se concentra en la década del 90 a partir de que escribo ese cuento que mencionaba Mauricio, creo que es Mauricio, que se llama El Cazador. El Cazador fue un cuento en el que yo hago un experimento de perspectiva y de lenguaje que me permitió darme cuenta de que estaba en condiciones de poder escribir de una manera diferente a la que había escrito en los años 80. Había tenido toda la experiencia de mi trabajo en el periodismo, un periodismo de un carácter muy literario, también muy heterodoxo con respecto a las normas del periodismo, que fue revolucionario en la Cuba de aquellos momentos, un periodismo que no se ha vuelto a hacer en el país y que todavía mis textos se publican y se reeditan en antologías.
Y fue ese cuento el que me permitió darme cuenta de que yo había dado un salto, y que ese salto lo podía concretar después en la novela. Y sobre todo he cultivado después la novela porque es el género que me permite esa extensión que yo siento que a veces me roba el cuento. El cuento hay que resolverlo dramáticamente en un espacio limitado, y yo necesito muchas veces tener la posibilidad de desarrollar estas ideas a través de esos universales de los que hablaba Carolina. Y enlazo las dos respuestas porque me parece muy apropiado. Miguel de Unamuno dijo: hemos de hallar lo universal en las entrañas de lo local y en lo circunscrito y limitado lo eterno. Hemos de hallar lo universal en las entrañas de lo local y en lo circunscrito y limitado lo eterno. ¿Cómo universalizar conflictos propios de una sociedad tan peculiar como la cubana? ¿Cómo ir a la historia y encontrar lo que ocurrió hace 2, 3, 4 siglos y que todavía pueda estar incidiendo sobre nosotros? ¿Cómo poder establecer dentro de una generación, como ha sido mi generación en Cuba, cuáles son los conflictos que la afectan a ella como generación, pero que pueden afectar a cualquier persona en el resto del mundo? Pues a través de los universales. Yo creo que la literatura que no acuda a los universales, pues está haciendo una literatura con una lamentable vocación doméstica. Hace unos años, en una presentación de un libro aquí en Cuba, un escritor cubano decía muy orgulloso: este libro es un libro tan cubano que solamente un cubano puede entenderlo. Y él pensaba que eso era un mérito del libro, y no sabía que eso era la absoluta limitación del libro. Porque si escribes solamente para ti o solamente en un código que puede entender un grupo reducido de personas, pues estás limitando los efectos de la literatura. La literatura tiene que tener siempre la aspiración a lo universal. Y lo universal está en muchas de estas categorías de las que yo hablé al referirme a la novela histórica, no solamente en temas como el exilio, la pertenencia o la nostalgia, sino también en la permanencia de la historia, en la búsqueda de la libertad, en la relación con el pensamiento utópico, con las grandes utopías, en la búsqueda de la felicidad, en todas estas condiciones que afectan directamente a la condición humana, que es el más universal de los valores que existen, porque es lo que nos hace comunes a una especie que es nuestra especie, la del Homo sapiens, como se ha puesto de moda con los libros de Harari en los últimos años, esa magnífica trilogía del filósofo e historiador israelí Yuval Noah Harari, que hace que seamos miembros de una sociedad universal. Esa sociedad universal se comunica a través de valores universales, y en mis novelas están tratados con toda intención esos valores universales como una forma de llevar algo que es peculiar, típicamente, intrínsecamente cubano, a una lectura que puede hacer alguien en la Argentina o puede ser alguien en cualquier parte del mundo, porque me baso en esa perspectiva universal de los conflictos humanos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos con Manuel, que pidió la palabra, y yo creo que cerramos porque no va para más. ¿Ok? Manuel. Maestro, tengo una pregunta. ¿Cuál es tu acercamiento a la poesía? Lo digo porque José Martí, poeta cubano, revolucionario e independentista, tiene varios poemas donde narra hechos históricos durante la independencia de Cuba, durante el proceso de independencia. Sobre todo hay uno que el nombre es muy largo, pero espero que me entiendan al decir el nombre cortico, que se llama, creo que, A mis hermanos, que él narra una masacre en un cementerio de unos estudiantes
de la Universidad de La Habana. Sí. Entonces te quería preguntar, ¿cuál es tu acercamiento a esa poesía histórica, digámoslo así? Bueno, en general, mi acercamiento a la poesía es también muy heterodoxo. Creo que si alguna vez podré ser acusado de pertenecer a alguna tendencia, sería la tendencia de los heterodoxos. Yo leo a los poetas que me gustan, a los poetas que me comunican algo, y soy muy selectivo leyendo poesía. Tuve una época, por supuesto, cuando era estudiante de la universidad, que tenía que leer mucha más poesía, pues estaba en los planes de estudio. Y como afortunadamente lo que estudié fue licenciatura en literatura hispanoamericana, pues leí a los poetas más importantes de la lengua y sobre todo los latinoamericanos. Poetas cubanos como Martí, por supuesto, como el propio Heredia, estos poetas como Neruda, como Huidobro, como César Vallejo, y los poetas españoles, por supuesto, sobre todo mis preferidos, que son los de la generación del 98 y la generación del 27. Pero soy un mal lector de poesía, voy a la poesía buscando cosas muy concretas, porque mi expresión y mi pensamiento se mueve con recursos narrativos. Busco siempre historias y me gusta, por ejemplo, y esto de la poesía me permite acercarme a esta otra manifestación. Busco, por ejemplo, en las artes plásticas siempre un sentido de algo que me cuente una historia. Puede ser un abstracto incluso, pero que me cuente una historia. Y esa tendencia a ver las cosas en un desarrollo dramático, un desarrollo en el tiempo, un desarrollo narrativo, por decirlo de alguna manera, es la que me relaciona con la poesía y no me permite ser un lector amplio de poesía. Pero considero que es un género con una capacidad tremenda, mucho más que el cuento, de sintetizar determinados pensamientos, determinadas actitudes, determinados comportamientos de la condición humana. Y afortunadamente en Cuba hemos tenido grandes poetas, no solamente José Martí, que se ha referido a la historia, a lo histórico. El propio José María Heredia, uno de sus grandes poemas es el Teocalli de Cholula, donde habla de lo que fue la conquista de México y lo que significó la conquista de México por los españoles para los pueblos originarios de América. Es decir, que conozco determinada poesía, pero no puedo juzgar y no puedo dar juicio sobre determinada poesía, y mucho menos sobre una poesía que tenga un carácter histórico. Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias, Leonardo, por estar con nosotros. De verdad que ha sido un lujo enorme. Estar en este espacito tan, valga la redundancia, humilde, que es este espacio de la historia como arma. Así que, bueno, muchísimas gracias y espero... Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a ti, Adrián. Bueno, lamento realmente de esta coincidencia que hemos tenido hoy y vuelvo a disculparme con ustedes y espero que tengan un fructífero encuentro. Mucha suerte a todos y muchas gracias. Gracias, bueno. Gracias, Leonardo. Comprendo que ha sido un verdadero lujo poder contar en el espacio, en el encuentro de historia y literatura con Leonardo Padura. Mauricio, entonces seguimos contigo, ¿puede ser? Perfectamente. Perfecto, aquí estoy. Bueno, entonces, próximo ponente que repite la historia como arma, Mauricio Montoya, título de ponencia, Brevedades históricas. Bueno, Mauricio cursó estudios de filosofía e historia de pregrado y posgrado, en la Universidad Pontificia Bolivariana y en la Universidad Nacional de La Plata. Fue reconocido en 2012 con la beca Jóvenes Investigadores de la Universidad de Valencia. Ha sido docente de diferentes universidades de Medellín, Colombia, Universidad Pontificia Bolivariana e Instituto Universitario Salazar y Herrera, y es coordinador y director del proyecto escrito y radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Entonces, Mauricio, la palabra es toda tuya. Bienvenido nuevamente. Gracias, Adrián. Quiero
en primera instancia agradecer a Historia como Arma, que por segunda vez me invitan. Para mí siempre es una gran alegría. A veces no los puedo acompañar los viernes porque tengo clase. Hoy logré con la invitación de Adrián, pues como decimos vulgarmente aquí, capar clase y sacarla un poco para poder estar aquí en este espacio. Agradezco a Adrián y a todos los que se conectan para este momento. Pues para mí un honor haber compartido la mesa, no solamente con el maestro Leonardo Padura, sino con la profesora Albanidia Morín, a quien no conozco, pero bueno, será también un honor pues si podemos escucharla. Adrián me hace una invitación y yo quiero contextualizar esta invitación y por qué he titulado esta ponencia Brevedades históricas y hacia dónde voy. Hace aproximadamente un año estamos en un proyecto con unos amigos que hemos titulado en una emisora radial un programa de radio llamado Brevísimo. En Brevísimo hemos logrado, a partir de la inquietud por la literatura breve, por lo que algunos llaman la minificción o el cuento corto o el relato corto, hemos logrado acercarnos a muchas perspectivas cartográficas, trazos breves, entrevistas con duros, con gallos, ahora que decían gallos, de este mundo de la literatura o de la minificción. Entre ellos hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Lauro Zavala, a la gran reina del microrrelato argentina, Ana María Shua, y con ese programa que ya llevamos alrededor de 50, y alrededor yo siempre se los comparto en el chat del WhatsApp nuestro, de Historia como Arma, y allí han salido muchas cosas interesantes. Y esta ponencia es una síntesis de una ponencia que me invitaron a hacer aquí en Medellín, en un concurso que se llama Medellín en 100 palabras, un concurso que se hace cada año para que la gente en 100 palabras relate una minificción o una pequeña narrativa alrededor de la ciudad. Ese concurso me invitó a que yo hiciera una presentación sobre el tema y en aquella época, en aquel momento, pues hablé un poco sobre esto. Luego les puedo compartir la presentación completa. Pero luego de toda esta carreta, pues quiero entrar un poco en materia y decir que aunque me voy a dedicar específicamente al asunto de la brevedad en términos de la minificción o del cuento corto o el relato corto para relacionarlo con la historia, quisiera que también supieran ustedes, que seguramente lo saben, que existen una gran cantidad de formas breves, ¿no? La brevedad no solamente está asociada a la idea de la cantidad de palabras, que es un debate, incluso también cómo se ha definido ella misma. Tenemos soliloquios, aforismos, apólogos, haiku, anécdotas, ¿no? Entonces, en esa medida, la brevedad nos permite también ser, pensaría yo, un trampolín para grandes historias. Y quería empezar por aquí. Yo lo desarrollo mucho más en la otra conferencia que ustedes podrán ver si así apetecen, pero me parece importante decirlo, porque cuando uno habla en los últimos años de brevedad, siempre todo el mundo recurre a la minificción y se olvidan esta otra gran cantidad de elementos que podrían estar asociados a la brevedad y que tienen una gran cantidad y una potencia muy grande. Y desde ahí yo quisiera empezar también haciendo referencias a algunas obras que son llamativas. Ustedes están viendo ahí una obra seguramente muy conocida por ustedes, como la de Paul Auster, que tiene, a mí más que, esto es como una provocación, invitándolos a que ustedes miren esto, pero a mí me llama mucho la atención este trabajo de Paul Auster, porque curiosamente pude leer en la introducción de este texto que este trabajo surgió de un programa radial al que era invitado Paul Auster, y que una vez le dijeron que hiciera una sección dentro del programa, y Paul Auster entonces convida a los norteamericanos a que manden historias. Y él les dice, lo único que les voy a pedir, les dice en la radio, es que esas historias sean cortas y que sean reales. Cuenta él después que le llegaron más de 4.000 relatos a su casa en cartas, ¿sí? Y empezó pues a elegir y eligió una cantidad de alrededor de 300 que salieron en este libro y que lleva por título el nombre de uno de esos tantos relatos anecdóticos que incluso están asociados a la guerra civil, a las guerras mundiales, a quienes tuvieron la situación de ir a la guerra de Vietnam. Entonces fue muy interesante esto porque lo que plantea aquí de alguna manera Paul Auster es también como la anécdota puede convertirse como un elemento, digamos, trampolín para grandes historias. Esto, y si ustedes ven, aquí les traigo otra imagen como el texto de Stefan Zweig, el de Momentos Estelares de la Humanidad. Pues si ustedes lo han leído, pues habrán hecho ese recorrido por cada uno de estos acontecimientos. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el último, ¿no? El último, que es el relato de este tren en el que Lenin viaja desde Suiza hasta lo que hoy es San Petersburgo, ¿no? Para hacer todo ese recorrido e iniciar la revolución. Pero es una narrativa a partir de un acontecimiento histórico, es decir, un hecho que es muy importante en la historia, que es el viaje
viaje de Lenin en 1917, pero cómo Stefan Zweig, además de eso, construye toda una narrativa para construir una historia que va mucho más allá y que cuenta elementos que pueden ser aristas y que le dan una vida, digamos, mucho más interesante al simple relato histórico. Es decir, le mete una prosa, le mete una poética, le mete cierto elemento también que hace que el texto sea mucho más llamativo y que el lector se enamore mucho más de ese relato. Y no quiero dejar pasar antes de entrar a esa minificción. Miren, este texto que seguramente muchos de ustedes habrán también conocido, este es un poeta sufi. Nasruddin es una figura mítica, se cree que ronda alrededor del siglo XIII, no es muy claro si existió o no, pero lo que sí es que es un poeta sufi que se enfrenta a la ortodoxia del Islam, y en ese enfrentamiento a la ortodoxia del Islam, algunos dicen que las primeras fábulas, digamos, para en términos del Islam, o también lo que podemos llamar en términos de brevedades, los apólogos, aquellos que dejan una enseñanza, pueden leerse también en Nasruddin. Y Nasruddin se burla de la realidad. Por tiempo, pues yo se los pongo aquí, luego les comparto incluso textos sobre Nasruddin, pero ustedes miran la segunda, aquí hay una cosa muy interesante en las brevedades, y estos son brevedades históricas porque son de acontecimientos anecdóticos, ¿no? Nasruddin se burla de las realidades y ustedes ven el segundo cuento, es muy curioso, ¿no? Dice Nasruddin, los verdaderos devotos llevan barba, decía el imán a su auditorio. Mostradme una barba espesa y brillante, y yo os mostraré a un verdadero creyente. Mi cabra tiene una barba más espesa y larga que la tuya, contestó Nasruddin. ¿Significa eso que es mejor creyente que tú? Entonces, miren, en estos relatos como apólogos vamos encontrando esas particularidades y vamos viendo también elementos que desde la anécdota o un acontecimiento histórico pueden ampliar. Pero vamos un poco a lo que yo quiero tal vez, o en lo que yo quiero centrar esta conversación, y es en poder reconocer la historia, acontecimientos y personajes como un elemento inspirador para la escritura de microcuentos, microrelatos, minificción, llámenlo como quiera. Ya después en algún otro momento podríamos tener una discusión, ya sea en términos de lo que uno podría decir más teoría. Pero ahí uno pensaría, ¿cómo crear, así como se crea una novela histórica, cómo pensar que un microcuento puede ser histórico o cuáles pueden ser las características de ese microcuento histórico? Entonces, aquí hay tres y una cuarta que es dada por una profesora, María Isabel Larrea, que un poco define esto. Entonces, ella en estas características habla de que, bueno, ese cuento dialoga con el pasado, pero también recurre a la intertextualidad, ¿sí? Además, ese cuento o esa minificción o ese microcuento puede ser además un elemento de revisionismo histórico del discurso canónico, porque puede trastocar los personajes, ¿cierto? Como ya ustedes no sé si han leído el famoso cuento de Kafka sobre Sancho y Don Quijote. Si no lo han leído, miren ahí cómo se trastoca el personaje de Sancho y cómo se trastoca el de Don Quijote. Además, también aquí hay una relación directa con el discurso de ficción. Si no, pues lean las crónicas de Indias para que uno se dé cuenta que allí en el fondo está todo esto. Pero lo más interesante, pues entre todas estas cosas, a mí me parece muy interesante lo que dice la profesora María Isabel Larrea, porque ella dice, estos microcuentos históricos tienen también unos fines, que son denunciar, parodiar, testimoniar, elogiar, ¿cierto? Pero en alguna manera también muchos de estos relatos son a veces ignorados por la cultura del poder. Sí, ustedes han visto también cómo la minificción o el microcuento pues ha sido muy desprestigiado. Algunos dicen que ni es género, que eso qué es, que eso no es cuento. Bueno, esa es otra discusión teórica, pero yo con estas características quiero en esta conversación traerles unos ejemplos y desde esos ejemplos y algunas de sus definiciones dejarlos a ustedes picados para que miren y busquen en los microcuentos o en la minificción elementos de historia. Con estas características, miren, uno empieza a encontrar microcuentos históricos como este. Este es el microcuento más corto de toda la historia. O sea, ya Monterroso no es, ¿cierto? Juan Pedro Aparicio, un escritor español, escribe un cuento que se llama Luis XIV, cuya única palabra es esa, yo. Y entonces, claro, ahí hay un diálogo con la intertextualidad, pero ojo, hay un diálogo con algo que uno tiene que ir más allá. ¿Por qué? Porque si uno no sabe que la referencia a la que se está haciendo, que está haciendo Juan Pedro Aparicio de Luis XIV, es esa famosa sentencia, cierta o no, del Estado soy yo,
¿sí? Ya en solo ese pronombre de yo se está sintetizando absolutamente todo, ¿cierto? Muchos considerarán, hay otro cuento por ahí que dice que es el cuento más corto, dice el fantasma, y no hay ninguna línea escrita. Bueno, ahí hay otro debate. Pero este microcuento histórico nos permite a nosotros dialogar con el pasado, dialogar con una figura del pasado francés, de la historia de Francia, como fue el rey Luis XIV, pero además también de eso nos permite establecer relaciones intertextuales porque tenemos que ir más allá, ir a lo implícito, a lo que no está allí. Pero en esa misma medida encontramos otro tipo de microcuento histórico donde el gran protagonista o la gran protagonista es la memoria, como un nexo testimonial para narrar. Luis Felipe Lomelí, este escritor mexicano, escribe este microcuento, El emigrante, que dice esto: ¿olvida usted algo? Ojalá. Pero lo interesante de esta historia es lo que Lomelí cuenta, de cómo le llegó a él ese microcuento y por qué lo escribió. Y él dice varias cosas que a mí me llaman mucho la atención en una entrevista. Dice, este cuento es producto de su propia historia personal, es decir, sus migraciones, lo que le tocó a él de niño con sus padres saliendo de distintos lugares. Pero también dice que es de haber vivido y conocido la tragedia de otros como migrantes, pero lo más curioso es que él cuenta que a él siempre le llamaba mucho la atención cuando él se bajaba de los autobuses o de los aviones y le preguntaban siempre, ¿olvida usted algo? O revisen bien su equipaje, revisen siempre qué se le queda, ¿no? Que es como le dicen a uno coloquialmente. Entonces él utiliza esto para mostrar desde la memoria esa tristeza de alguien que se va de su lugar, de su terruño, de donde tiene sus raíces, y cuando le preguntan que si olvida algo, él dice, ojalá, añorando siempre volver. Entonces es un cuento, un microcuento histórico que nos lleva al asunto de la memoria. Pero también hay otros, ¿no? Que son más que cuentos, anécdotas. Tal vez muchos de ustedes, amantes del fútbol, conocerán este famoso relato que trae Eduardo Galeano en su libro de Fútbol a Sol y Sombra, que podría catalogarse bajo un relato de microcuento ejemplar, porque hay una intención también en ese relato de microcuento ejemplar, y la intención es que el lector, el autor busca persuadir al lector para que éste asuma una posición, no digamos de clemencia, sino que una posición a favor del personaje que ha sido desfavorecido, que le dé pesar, ¿no? La historia es muy curiosa, ustedes la pueden leer ahí, y si tienen el libro seguramente con mayor ahínco e ímpetu, pero es la historia del famoso árbitro que en Ecuador muere su madre y a pesar de eso va a pitar el partido de fútbol, y cuando comete un error, pues ¿qué le van a gritar? No le pueden sino gritar, huérfano de puta, como rugen las tribunas, dice Eduardo Galeano. Entonces, en este relato anecdótico, casi diría yo, de alguna manera con características de cuento, si uno lo organizara de otra manera, hay una figura también de microcuento o de anécdota ejemplar, tratando de buscar ese tipo de elementos dentro de lo que es la literatura y la relación de la brevedad con la historia. Ahí podríamos citar otro, que es el famoso texto de Horacio Quiroga, que seguramente algunos de ustedes conocen, ese cuento llamado Juan Polti Halfback, que es el cuento dedicado al famoso futbolista Abdón Porte, que se suicidó en 1918 a la edad de 27 años, este jugador uruguayo, y cuya historia para muchos es el primer cuento histórico sobre fútbol. Claro, es un cuento un poco más largo, pero haciendo la asociación con esto que estoy diciendo acá. Miren esto, sigue otro modelo, los microcuentos alegóricos. Y aquí nos encontramos con Pía Barros, una escritora chilena que en sus cuentos, de manera alegórica, de manera metafórica, trata de poner al lector frente a acontecimientos históricos que sucedieron. A veces lo hace de manera directa y otras de manera indirecta. En estos dos cuentos que yo les traigo ahí, claramente Pía Barros está llevando a los lectores a la dictadura militar chilena. ¿Cierto? Si ustedes los leen, pues se darán cuenta, miren el primero, ¿cierto? Golpe. Mamá, dijo el niño, ¿qué es un golpe? Algo que duele muchísimo y deja amoratado el lugar donde te dio. El niño fue hasta la puerta de casa. Todo el país le cupo en la mirada, todo el país que le cupo en la mirada tenía un tinte violáceo. Claramente hace referencia de manera indirecta a lo que fue ese golpe del 11 de septiembre de 1973. Encontramos además de eso lo que uno podría decir, hombre, el microcuento paródico, ¿cierto? De parodia, este texto del dinosaurio que ha sido tantas veces analizado, tantas veces replanteado y resemantizado, y encontramos el relato famoso de cuando despertó el dinosaurio aún estaba allí, pero estos cuentos paródicos lo que buscan también es burlarse de la historia canónica,
¿cierto? De alguna manera hacer una parodia, un travestismo, una imitación satírica, irónica o humorística del texto original. Lauro Zavala hizo un trabajo que lo pueden encontrar, se los puedo compartir a los interesados, donde utiliza el cuento del dinosaurio, pero le quita el final para que muchos escritores del mundo hagan finales alternativos. Es una cosa maravillosa. Aquí encontramos un cuento donde Carlos Antonio Castro lo llama parodia siniestra y dice, cuando Nicaragua despertó, Somoza todavía estaba allí. Ustedes hagan el ejercicio de ponerle cuantas cosas quieran y se darán cuenta, pues ahí encontramos una serie de elementos. Incluso en ese cuento de Carlos Antonio Castro hay un epígrafe en latín que de alguna manera en lo que dice entre paréntesis, nada nuevo sobre el sol, un poco alrededor del texto bíblico del Eclesiastés, pero mire qué curioso, ¿no? No hay obstáculo para publicarlo, ¿cierto? Como que Monterroso lo aprueba, ¿sí? Entonces, de alguna manera también es la forma paródica de estos relatos. Voy a adelantarme aquí, esta es una cosa de las ucronías, quiero simplemente adelantarme porque quiero plantear dos cosas también con un par de formas de cómo también los relatos breves, los cuentos cortos, nos llevan a la historia de una manera de resemantización. Miren, yo me comprometo a tomarle copia y fotografía a este libro, a este cuento que les voy a hablar, porque no creo que sea conseguido, no se consigue fácilmente en la internet, pero seguramente si ven también la ponencia completa, yo lo leí en esa ponencia y les voy a decir por qué lo leí. Porque el autor de este cuento, Oscar Darío Ruiz, un colombiano, compatriota y amigo, que vive en Urabá, contó la historia de Antígona, pero resemantizada en una situación de violencia en el Urabá antioqueño en nuestro país. A mí ese cuento me parece maravilloso, tiene el mismo título, Antígona, y cuenta la historia de una hermana que va a rescatar el cuerpo de su hermano, que uno de los grupos armados dejó tirado para que lo comieran la carroña, los gallinazos, e impedía que cualquier persona tomara ese cuerpo. Pero más allá del final, que es una cosa maravillosa que ustedes después podrán ver, hay una cosa ahí muy interesante, es el hecho de cómo se resemantiza una tragedia de la antigüedad griega en el mundo contemporáneo. Entonces esa también es otra de las riquezas que tiene el escritor, que construye brevedades, que construye minificciones a partir de todo este juego. Creo que me alcanzan los minutos para mencionarles al menos este que me había saltado, porque es también un referente, ¿no? Las ucronías. Esa forma, uno siempre habla de distopías y utopías, pero el término de ucronías es muy curioso, y hay un cuento de Carlos Ascorreta que llama ¿qué hubiera pasado si? El cuento se llama Medalla de Plata. Las ucronías siempre preguntan ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen matado a fulanito, ¿no? A veces los historiadores dicen, no, es que no hay bola mágica para eso, pero de esto se puede ocupar la literatura. Y este es un cuento sobre el Mundial de Fútbol de Brasil de 1950, donde todos ya sabemos, pues el famoso maracanazo, pero aquí el autor cambia en términos de ucronía. ¿Qué hubiese pasado si? Y pone a los uruguayos a perder y pone a la figura principal, Obdulio Varela, en una situación totalmente diferente, que es la que ya todos sabemos que la historia nos cuenta, solo que él juega a hacer lo contrario, como lo ha hecho el cine y como lo han hecho también la literatura. Pero quiero cerrar esta intervención compartiéndoles este cuento. Este es un cuento de mi autoría, un cuento que escribí hace un par de años, que se llama Aquel año de 1948, y quería cerrar con ese cuento porque yo lo construí pensado como un microcuento histórico, está en una serie de textos pues que espero publicar prontamente, y lo quiero leer rápidamente y contarles por qué está señalado este tipo de elementos en amarillo, y también pues con el perdón de ustedes pues lo pongo a consideración, sobre todo para que se comente. Dice, aquel año de 1948. Su tarea era matarlo. Ese hombre había participado en el magnicidio del caudillo meses atrás y era reconocido en Cundinamarca como un sanguinario chulavita. El partido entre Millonarios y Deportes Caldas el mes de septiembre de 1948 era el escenario perfecto para su crimen. Manuel odiaba el fútbol, pues pensaba que ese jueguito era una estrategia de las élites para calmar los ánimos del pueblo, después de ese 9 de abril. Su víctima, León María, era un fanático hincha de Millonarios, así que no quedaba de otra que seguirlo hasta el estadio y buscar el momento preciso para pasarlo al papacho. Pero las cosas se complicaron más de lo esperado, y Manuel tuvo incluso que entrar al estadio para no perderle el rastro a su enemigo. Se ubicó en un asiento cercano, rodeado de hombres enruanados, y durante todo el partido no dejó de observarlo.
La cantidad de público en las tribunas y su estruendosa algarabía hicieron que Manuel se involucrara tanto en el partido que no supo en qué momento celebró los goles, 7 en total. Se abrazó a una cantidad de desconocidos y terminó tomando aguardiente en una chichería popular, sentado al lado de León María. Las copas iban y venían, y en uno de esos momentos de efervescencia, León María levantó la suya y exclamó: brindo por Millonarios y por la muerte de ese negro hijueputa de Gaitán. De inmediato, Manuel se levantó de la mesa como un resorte, tomó su machete y cumplió con su misión. Simplemente digo dos cosas para cerrar, y es que este es un cuento. Los elementos que ustedes ven señalados en amarillo tienen una intención particular. Los chulavitas eran un movimiento conservador, aquí casi un embrión de los paramilitares. El partido entre Millonarias y Deportes Caldas de septiembre de 1948 en realidad existió. El nombre de León María era el nombre del tipo más sanguinario de los llamados pájaros conservadores que existió en Colombia. La chichería popular, o lo que nosotros llamaríamos un bar donde se toma chicha o se toma aguardiente, era popular por aquella época. El año es el año en que mataron y el día en que mataron a Gaitán, al que insultaban, y uno de sus apodos era el negro o el indio, como le decían, y muchos de esos elementos tuvieron que ver con la violencia. De hecho, como dato curioso, implícito, claro, algunos dirán, ¿por qué explica el cuento? El cuento no necesita explicación, pero estamos en una conversación donde estamos tratando de pensar estos relatos breves con una intención. De hecho, como dato curioso, les cuento que el 9 de abril de 1948 es asesinado Gaitán. 3 meses después, a finales del mes de julio, principios del mes de agosto, el gobierno nacional y lo que era en aquel momento el Ministerio de Deportes aprueba que se inicie el torneo oficial del fútbol colombiano. Antes de eso, todos eran torneos amateurs. Desde ese momento empieza el torneo oficial, un torneo en el que participan 11 equipos, pero que es también, algunos pensarán, un elemento para tratar de menguar, de calmar las aguas. Yo les agradezco mucho por la atención, y bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Siempre mucho gusto escucharte porque dices cosas muy interesantes y eres muy comunicativo. Así que muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Entonces, bueno, cerramos, era la primera y vamos a cerrar con Albanidia, que definitivamente pudo entrar después de presentar algunos problemas tecnológicos y de conexión. Entonces, Albanidia Morín, el título de ponencia es La novela del dictador entre la historia y el poder. Alba es licenciada y máster en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2011 se desempeña como docente en universidades públicas y privadas. Ocupó durante 5 años el cargo de profesor investigador a la Universidad de Istmo, en Sunio. Ha sido ponente en diversos foros nacionales y actualmente cursa el 3er año del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Alba, bienvenida. Buenas tardes. Ok, espero no tener ya problemas de conexión. Para comenzar, quisiera agradecer la invitación y la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes esta tarde. Bueno, el título de mi ponencia, como ya lo ha señalado Adrián, es La novela del dictador entre la historia y el poder. Esta temática ha sido uno de los temas que he abordado durante los últimos 3 años del doctorado como parte de mi trabajo de recepción doctoral. Básicamente, en esta sesión trataré de vincular cómo la literatura nos permite un espacio de reflexión para afrontar problemáticas de las sociedades actuales. En este caso, la novela del dictador, si bien la crítica literaria actualmente la reconoce como un subgénero literario, si nos adentramos al estudio de la misma, se convierte un poco un tema nuboloso, digámoslo así. ¿Por qué? Bueno, pues porque no existe un corpus teórico uniforme que advierta las características y particularidades de este subgénero que la crítica ha denominado la novela del dictador. ¿Por qué? Bueno, porque muchos teóricos y críticos literarios reconocen características contrarias. Entonces, no existe un corpus uniforme que advierta dichas características. Sin embargo, o a pesar de ello,
desde finales del siglo XIX, 3 escritos fundamentales han marcado, digamos, el parteaguas para la conformación o la configuración de este subgénero. Esos escritos, si bien no son novelas como tal, a excepción de uno, me estoy refiriendo a Facundo, Civilización o Barbarie, también al Matadero y a Amalia. Sin embargo, bueno, Amalia se considera como la primera novela, o críticos literarios como Adriana Sandoval la consideran como la primera novela, digamos, fundadora del subgénero en cuestión. Bueno, a pesar de ello, independientemente de ello, desde mediados del siglo XX, con la publicación casi simultánea de 3 obras literarias, que es El otoño del patriarca, El recurso del método y Yo el Supremo, se advierte una multiplicidad de análisis críticos que comienzan a generar teorías y propuestas de análisis a este tipo de novelas, que es su característica fundamental, o las características fundamentales que encuentran en ellas, bueno, son la crítica al poder dictatorial o a los regímenes autoritarios de la región. Independientemente, repito, de que no exista un corpus teórico uniforme, la literatura, ese tipo de novela, digamos, que pertenece a este subgénero, o que la mayor parte de los críticos consideran que pertenece a este subgénero, permite advertir ciertas problemáticas presentes en la historia de América Latina, particularmente con las dictaduras, pero no únicamente. Entonces, ¿qué es lo que recogen las novelas? ¿O cuál es la importancia? ¿Qué es lo que encontramos en muchas obras literarias pertenecientes a este subgénero? Bueno, primero debemos de advertir, bueno, el contexto, es decir, un artista escribe desde un contexto, un escritor escribe desde un contexto. En un texto de Manuel Escorza, un texto inédito titulado Literatura, Primer Territorio Libre de América, este autor destaca la importancia que la palabra ha tomado en la historia de los pueblos latinoamericanos. De esta manera, recoge cómo la conquista, la dominación, produjo el silencio de los pueblos, entonces, de los pueblos en América Latina. Frente a todas estas circunstancias, la palabra constituyó, dice Escorza, el refugio, ¿no? La palabra se constituye en refugio para los vencidos, pues es a partir de ella que se pueden atacar las estructuras del poder. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que ante las situaciones económicas, históricas, políticas, sociales, en donde la marginación, el hambre, las dictaduras, la dificultad de las sociedades latinoamericanas por la consolidación de verdaderas democracias, entonces la literatura juega un papel de primer orden para que, bueno, sí, para criticar al poder, ¿no? Es decir, cada uno de los autores que forman parte o que han creado sus obras literarias, advierten un planteamiento sobre el poder, que no solamente es crítico, cada uno de ellos, sus novelas singularizan esta temática, ¿no? Por ejemplo, en Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, que es uno de los ejemplos más notorios de este vínculo, de este puente que se ha llevado a cabo entre la historia, la literatura y el poder. En esta obra, Yo el Supremo, a través de esta polifonía discursiva, a través de los mitos que recoge, las particularidades de la historia, confronta los discursos del poder, es decir, a través de advertir los diferentes discursos que sobre la figura de Rodríguez de Francia se llevaron a cabo, confronta la verdad, es decir, la construcción de la verdad histórica, ¿no? Y confronta diversos discursos a partir de los cuales crea, ¿no? O problematiza la cuestión del poder. Y es que, por ejemplo, la cuestión del poder, ¿no? Ha sido una de las temáticas más recurrentes en la historia de las letras en el continente, precisamente, bueno, por los rasgos contextuales que hace un momento señalé. Entonces, esta novela del dictador
o la novela del dictador, este subgénero, permite la construcción de un puente a través del cual, es decir, juega un papel trascendental el literato para, digámoslo de esta forma, asomarse a los juegos del poder en la región y además advertir las problemáticas presentes de las sociedades latinoamericanas. Por ejemplo, el tema de las dictaduras, que es el tema fundamental de la novela del dictador, aparece en casi la mayor parte de las obras, ya sea como un contexto dictatorial o a través de la conciencia o la figura del dictador como tal. Nosotros sabemos que las dictaduras han jugado un papel a nivel mundial, ha sido una cuestión constante y recurrente. Sin embargo, en América Latina ha sido una de las regiones más golpeadas por estos regímenes dictatoriales y se advierte una particularidad, es decir, la novela del dictador surge desde finales del siglo XIX y algunos críticos advierten en El señor presidente de principios del siglo XX, la novela fundadora de este subgénero. Se advierte que después del recrudecimiento o ante el recrudecimiento de las dictaduras de mediados del siglo XX, también en la novela del dictador también aparecen una serie de novelas que advierten, ¿qué cosas advierten? Bueno, advierten diferentes cosas. En principio, por ejemplo, recogen la inestabilidad de los pueblos, es decir, la inestabilidad política en la que las naciones, o a partir de las cuales las naciones se abren o se da la oportunidad, digámoslo así, de la presencia de caudillos y dictadores, es decir, las sociedades en América Latina después de las guerras de independencia presentan procesos de inestabilidad política, presentan caos, se presentan una serie de circunstancias que favorecen la aparición de estas dictaduras, en principio como aparición de caudillos y posteriormente a partir de estos hombres de orden o los dictadores, digámoslo así. Hay esta circunstancia, ¿no? Esta circunstancia entre la historia, lo que presenta la historia de los pueblos en América Latina y además la historia de la configuración del subgénero literario, permite advertir la importancia y la importancia que las dictaduras han jugado para la construcción de las naciones en nuestro continente. Marcos Reutemann, en la obra Por la razón o por la fuerza, historia y memoria de los golpes de Estado, dictaduras y resistencias en América Latina, ¿no?, del año 2019, recoge una serie de cifras y circunstancias que advierten precisamente la importancia que las dictaduras y la crudeza que las dictaduras han jugado para nuestro continente. Y entonces es a partir, o bueno, es este puente que construye la literatura a partir del cual nosotros podemos asomarnos no solo a los eventos históricos, sino a la reflexión de la injusticia, la arbitrariedad, el caos, los asesinatos, y repensar la figura del dictador como el centro a partir del cual se observa o se advierte la vida política y social de las naciones. A partir de este refugio que nos dice Manuel Escorza, el literato deja ver la parte más cruda, digámoslo así, y la parte más real de las dictaduras y de las temáticas del poder. Cada narración advertida posee una lógica interna que permite entender los procesos del poder y no solo desde las versiones o digamos desde las visiones más evidentes del mismo, es decir, a través de la coacción, la tortura o la sanción, que son los elementos más visibles del poder, sino que también hay una parte de reflexión y de problematización que cada uno de los autores imprime en sus obras, en donde se puede percibir una reflexión del poder, no solo de los aspectos más visibles, sino de los cuestionamientos menos visibles.
menos visibles, que permiten identificar cuáles son los problemas de las sociedades actuales o a qué se está enfrentando las sociedades latinoamericanas actuales. En el caso de algunas obras como Yo el Supremo, como el discurso como el Otoño del Patriarca, perdón, o el recurso del método, se advierte o se identifica claramente la conciencia del dictador, es decir, desde la literatura se plasma una serie o se recogen una serie de elementos y particularidades que se pueden advertir de la vida y biografía de ciertos dictadores en la región. En esa tesitura, ¿no? La novela del dictador se convierte en una forma no solamente de crítica hacia el poder y no solamente recoge ciertos aspectos de la historia de América Latina, sino que la novela del dictador también, a través de ella, se pueden advertir fenómenos presentes, se identifica la complejidad de los procesos sociales y políticos a los que nos enfrentamos y también la sombra que constituye la figura del dictador para las realidades democráticas actuales o la construcción de la democracia. Históricamente, las sociedades latinoamericanas han tenido problemas, se han presentado problemas con estos hombres de orden o estos hombres que surgieron también bajo el apoyo de las potencias extranjeras como los Estados Unidos, que ante el caos y la incertidumbre, ¿no? Se pronunciaron o establecieron regímenes apoyados por ellos, bueno, por intereses geopolíticos, ¿no? Entonces, la importancia, perdón, de la novela del dictador radica no solo en la comprensión la comprensión de la historia latinoamericana, sino que también advierte los cuestionamientos del poder y sus juegos, porque en la historia de América Latina el poder ha jugado una de las temáticas centrales de la narrativa, que bueno, que es importante o que es necesario volver a tomar esas obras y también volver a leer a los críticos, porque también se ha transformado el estudio de la novela del dictador, se ha transformado y ha cambiado el contexto histórico, político, social. Sin embargo, se advierte, ¿no?, una identidad en América Latina a partir de la novela del dictador y también este subgénero permite acercarnos a las cuestiones más relevantes e importantes que actualmente están jugando las cuestiones del poder, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso yo terminaría esta participación agradeciendo la invitación y bueno, quedo a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias, Nidia, muchísimas gracias. Entonces ahora abrimos el debate para realizar las preguntas que deseen o comentarios a Mauricio Montoya y Alba Nidia Morín. Queda abierto el micrófono, pueden abrir su micrófono, levantar la mano, como deseen, si levantan la mano mejor. Bueno, ya Juan quiere hablar. Juan. Me disculpo porque me la paso haciendo siempre la misma pregunta, pero esta pregunta para Nidia es, ¿cómo llegaste a la literatura sobre los dictadores latinoamericanos? ¿Cuál es el recorrido que te lleva hasta ese lugar? Bueno, el recorrido que me lleva a ese lugar es un área de estudio. Yo no soy literata, yo soy abogada y desde la licenciatura comencé o descubrí una corriente que es Derecho y Literatura. A partir de esta corriente, ¿no?, se hacen críticas fundamentales al estudio del derecho. Notaba la importancia que para la formación jurídica implica la apertura de nuevas temáticas. Es por ello que yo llego a la novela del dictador, precisamente porque en la carrera de Derecho, en la formación jurídica, no nos hablan del tema del poder. Es decir, nos hablan del tema jurídico, pero el tema del poder se obvia. Sin embargo,
en la novela del dictador, es decir, el recorrido comencé a leer una novela, otra novela, y entonces comencé a advertir que la novela del dictador no solamente planteaba cuestiones del poder, sino que hay una intersección entre el poder, el derecho, y además hay una crítica muy fuerte a la construcción de la disciplina jurídica. Por tanto, llego a esta novela del dictador o llego a las principales obras como El otoño del patriarca, como, no sé, una cantidad de obras como La fiesta del chivo, por ejemplo, que aunque no problematiza muy bien el tema del poder, sí advierte cuestiones jurídicas. Entonces, mi recorrido es ese. Es decir, desde mi disciplina empiezo a entender o empiezo a identificar que la literatura puede aportarnos a la disciplina jurídica críticas y reflexiones fundamentales sobre nuestra disciplina, ¿no? Y entonces es por eso que llego yo a la novela del dictador. Decir que Albanidia es editora de un blog sobre este tema, literatura y derecho, que no recuerdo exactamente el nombre, pero que bueno, sepan que pueden consultar. Y Mauricio Montoya tiene un programa que se llama Brevísimos, o sí, Mauricio, si no me falla la memoria, en donde... Brevísimo se llama el programa. Brevísimo. En donde trata las formas de narrativas breves. Trata una que en cada programa, así que sepan que también son podcasts, si no me falla la memoria, es algo que pueden, o sea, es un programa radial, es algo que pueden consultar. Entonces, ¿alguna otra pregunta o comentario? Una pregunta para la profe o bueno, cuando uno ay, voy a quitar esto. Leí una novela histórica, cuando uno puede saber de que está leyendo ficción o está leyendo historia, pues en qué partes se puede exagerar y en qué partes se está contando algo real. Por eso a mí me da cierto miedo como historiador acercarme a este tipo de escritos, porque yo no logro distinguir cuando se da el autor esa licencia de ficcionar y cuando sí está contando algo históricamente correcto, digámoslo así. Bueno, no, yo no sabría mucho pues qué decir sobre eso. Es decir, yo creo que si un historiador lee una novela histórica, pues sabrá, según los acontecimientos que se vayan relatando, qué tanto exagera el escritor y qué tantos elementos de la historia hay. Aquí hay, vos lo debás conocer, Manuel, un colombiano, bueno, hay muchos, pero que han trabajado la novela histórica, y desde allí ellos como literatos dicen, no, yo no soy historiador. De hecho, pues si fuera así, hubiese decidido hacer un trabajo desde alguna escuela historiográfica, sino que yo estoy ficcionando un elemento de realidad y alrededor de eso pues se tejen muchas cosas. El ejemplo más básico, al menos para nuestro contexto, y que seguramente en el contexto latinoamericano se podrá entender también, creo yo, son las novelas sobre un acontecimiento que haya marcado la historia de un país. En el caso colombiano, por ejemplo, es el 9 de abril de 1948, que es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Sobre ese acontecimiento ha corrido mucha tinta y hay desde novelas históricas muy palpables y muy pegadas al acontecimiento, hasta novelas ficcionales cuyo único elemento histórico es el asesinato y alrededor del asesinato se ficcionan una gran cantidad de cosas. Entonces, yo creería que todo también depende de la pluma de quien lo cuente. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, si no hay más, yo creo que vamos a estar dando por concluir este encuentro de Historia como Arma, 14 sobre Historia y Literatura, perteneciente al mes de septiembre. Parece que ha sido un hermoso encuentro, con ponencias sumamente interesantes. No más decir siempre, quedan invitados a participar con nosotros en el grupo de WhatsApp, donde intercambiamos bibliografía, planificamos los temas de los encuentros, etcétera. Además, invitarlos a los próximos encuentros. La idea del mes que viene, bueno, o ya este mes de octubre,
es poder hacer un segundo encuentro sobre el tema Historia y Literatura a mediados del mes, y entonces a final del mes hacer el encuentro del tema correspondiente a este mes de octubre, que sería sobre historia portuaria o historia y puertos, ¿no? Que seguramente será un tema sumamente interesante. También siempre decirles que tenemos el canal de YouTube, que se llama así mismo La Historia como Arma, en donde tenemos los encuentros puestos ahí editados, los encuentros que hemos realizado, sobre todo a partir del mes de enero, o sea, a partir del mes de enero de este año 2021, y además en los últimos encuentros también hemos subido las ponencias por separados para que sea más fácil acceder a ellas y no tengan que, pues, si están interesados en uno específico, no tengan que ver el encuentro entero. También tenemos una página en Facebook y una página en Instagram donde subimos información sobre el proyecto. Sin más, yo realmente encantado, agradecer a los y la ponente de hoy, a Nidia, a Leonardo, a Mauricio. Muchísimas gracias por estar. También muchísimas gracias a los que han estado acompañándonos como participantes, como oyentes. Así que nada, me despido y muchas gracias a todos y espero que nos veamos en el próximo encuentro. Un abrazo a todas y todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.